Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos en Josué capítulo 19 al 20 y también vamos a leer el Evangelio según Juan capítulo 11. Así que estamos en esta hermosa porción de la palabra, día 111 en nuestra lectura. Si ustedes, primer video que ven, súmense, están totalmente invitados. Si no, también está la lista de reproducción y pueden ver desde el día 1 ahí también, si lo desean. Así que bueno, lo importante es que estemos leyendo la palabra de Dios todos los días. Ese es el principal desafío. Y esto es solamente una ayuda. Quizás ustedes tienen también otros métodos de lectura. Ahí quizás esto puede ir sumando. O ustedes también pueden complementar esta lectura con otros recursos. Dice así la palabra en Josué capítulo 19. La segunda suerte tocó a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, y su heredad estaba en medio de la heredad de los hijos de Judá, y les correspondió por heredad Beerseba, Seba, Molada, Azar Sual, Bala, Esem, El Tolad, Betul, Orma, Siclag, Bet Marcabot, Azar Susa, Bet Lebaot y Saruen, 13 ciudades con sus aldeas. Ain Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat Beer, Ramat del Negev. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. La heredad de los hijos de Simeón se tomó de la porción de los hijos de Judá, porque la porción de los hijos de Judá era demasiado grande para ellos. Los hijos de Simeón recibieron, pues, la heredad en medio de la heredad de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón, conforme a sus familias. El territorio de su heredad llegaba hasta Sarid, y su límite subía hasta el occidente, hacia el occidente hasta Marala. Tocaba a Dabeset y llegaba hasta el arroyo que está frente a Jocneam. Luego doblaba desde Sarid al oriente hacia la salida del sol, hasta el límite de Kislot Tabor. Seguía hasta Daberat y subía hasta Jafía. Desde allí continuaba al oriente hacia la salida del sol hasta Gat Efer, Aita Casin, y seguía hasta Rimón rodeando Anea. Y por el lado norte, el límite la rodeaba hasta Anatón y terminaba en el valle de Jefte El. También estaban incluidas Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte tocó a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias. Su territorio llegaba hasta Jezreel e incluía Kesulot, Sunem, Afaraim, Sión, Anaharat, Rabit, Quisión, Abes, Remet, En Ganim, En Ada y Bet Pases. Y el límite llegaba hasta Tabor, Saasima, Bet Semes y terminaba en el Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte tocó a la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias. Su territorio fue Elcat, Ali, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Miseal. Su límite al occidente llegaba hasta el monte Carmelo y hasta Sior Livnat, y doblaba hacia el oriente, hasta Bet Dagón, y llegaba hasta Zabulón, hacia el norte, al valle del Jefté El, hasta Bet Emek y Neiel. Entonces continuaba hacia el norte hasta Kabul, Hebrón, Rehob, Amón y Caná, hasta la gran Sidón. Después el límite doblaba hacia Ramá y la ciudad fortificada de Tiro. Entonces el límite doblaba hacia Osa y terminaba en el mar por la región de Aksib. También estaban incluidas Uma, Afec y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte tocó a los hijos de Neftalí, a los hijos de Neftalí conforme a sus familias, y su límite era desde Elef, desde la encina de Saanamnim, Adami, Neseb y Javneel, hasta Lacum, y terminaba en el Jordán. Entonces el límite doblaba al occidente hacia Asnot Tabor, y de allí seguía a Ukok. Alcanzaba Zabulón en el sur,
tocaba a Aser en el occidente y a Judá en el Jordán hacia el oriente. Y las ciudades fortificadas eran Sidim, Ser, Amat, Racat, Cineret, Adama, Ramá, Azor, Sedes, Edrei, Enazor, Irón, Migdal, El, Orem, Bet Anat y Bet Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte tocó a las tribus de los hijos de Dan, conforme a sus familias, y el territorio de su herencia fue Sora, Estaol, Irsemes, Saalabín, Ajalón, Jetla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jeud, Bene-Berac, Gat Rimón, Mejarcón y Racón, con el territorio junto a Jope. Pero el territorio de los hijos de Dan continuaba más allá de esta, porque los hijos de Dan subieron y lo echaron contra Lesem y la capturaron. La hirieron a filo de espada, la poseyeron y se establecieron en ella. Y a Lesem la llamaron Dan, según el nombre de Dan su padre. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Cuando terminaron de repartir la tierra en heredad según sus límites, los israelitas dieron heredad en medio de ellos a Josué hijo de Nun, de acuerdo con el mandato con el mandato del Señor le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, y él reconstruyó la ciudad y se estableció en ella. Estas fueron las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los jefes de las casas de las tribus de los israelitas repartieron por suertes en Silo, en presencia del Señor, a la entrada de la tienda de reunión. Así terminaron de repartir la tierra. Josué capítulo 20. Entonces el Señor habló a Josué y le dijo: Dile a los israelitas, designen las ciudades de refugio, de las cuales les hablé por medio de Moisés, para que huya allí el que haya matado a cualquier persona sin intención y sin premeditación. Ellas les servirán a ustedes de refugio contra el vengador de la sangre. El que busca refugio huirá a una de estas ciudades, se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oídos de los ancianos de la ciudad. Estos lo llevarán con ellos dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite en medio de ellos. Y si el vengador de la sangre lo persigue, ellos no entregarán al acusado en su mano, porque hirió a su prójimo sin premeditación y sin odiarlo de antemano. Habitará en esa ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en aquellos días. Entonces el refugiado volverá a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. Entonces ellos separaron a Cedés en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, y a Siquem, en la región montañosa de Efraín, y a Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá. Y más allá del Jordán, al oriente de Jericó, designaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y a Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades designadas para todos los israelitas y para el extranjero que resida entre ellos, para que cualquiera que hubiera matado a cualquier persona sin intención pudiera huir allí, y no muriera a manos del vengador de la sangre hasta que hubiera comparecido ante la congregación. Bien, lo vamos a dejar acá con Josué y vamos a avanzar a Juan capítulo 11. El Evangelio según Juan capítulo 11, que dice así. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fuera ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: Vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear,
¿Y vas allá otra vez? Jesús respondió, ¿no hay 12 horas en el día? Si alguien anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto y después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús, por eso, les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. Llegó pues Jesús y halló ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de la ciudad de Jerusalén como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana, María, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella, en la casa, consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Al llegar María a donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies, diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron? Preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró. Por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía éste, que abrió los ojos del ciego, haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Por esto, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales, y si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos.
Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se decían unos a otros: ¿Qué les parece? ¿Que vendrá la fiesta o no? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Bien, leímos entonces Josué capítulo 19 y 20, también Juan capítulo 11. Vemos acá cómo se reparte ya finalmente la tierra prometida, liderados por Josué. Se termina acá este proceso. Cada tribu recibe lo prometido de parte de Dios a pesar de la demora. Todas las décadas que tomó esto, los 40 años y más, que tomó todo este proceso de llegar a este lugar y que la tierra fuera distribuida ya conforme a la voluntad de Dios. Ahora, en Juan capítulo 11 se puede ver también una tardanza, no en este caso de 40 años, pero sí una tardanza considerable para el propósito de poder quizás sanar a Lázaro antes de que muriera. Entonces, aparentemente parece que Jesús no fue capaz de llegar a tiempo, pero nos recuerda nuevamente que el plan de Dios es mejor, a veces no es como nosotros queremos, pero Dios cumple. Así como Dios cumple con Israel en Josué, también cumple acá al mostrar este milagro con la vida de Lázaro. Otra cosa que también se muestra en el segundo capítulo que leímos es Josué 20. Este es este tema de las ciudades de refugio que ya se había hablado, pero acá ya están siendo entregadas. Entonces, en caso de muertes, homicidios involuntarios, accidentales, podríamos decir, eh, para evitar un juicio inmediato del hombre, una venganza, esta persona tenía la oportunidad de salvarse, de ser rescatada de la muerte por medio de estas ciudades de refugio. Entonces Jesús lo que hace en Juan 11 es más que rescatar de la muerte, más que librar o dar un refugio en cierto momento, Jesús lo que hace es que Él indica que Él es la resurrección y que Él es la vida. Él es la victoria sobre la misma muerte y también es la vida eterna. Entonces, si bien en Josué la respuesta era para esta persona en peligro, correr a la ciudad de refugio, no tenía otra opción, tenía que de inmediato correr allá porque el juicio del hombre también iba a ser inmediato, eh, tenía que hacer esto sin dudar. Lo que tenía que hacer la persona, lo que se enseña acá cuando Jesús pregunta si crees esto, es ir a Jesús, ir a Cristo, creer en Él. Él es el verdadero refugio para vida eterna, no solamente para ser rescatado por un tiempo, sino que para vida eterna, creer en Jesucristo. Bueno, estas son algunas pequeñas conexiones simplemente, así que recuerden complementar esto con quizá otras versiones de la Biblia o también otras notas de estudio que puedan cada uno tener. Así que mientras tanto vamos a orar para dar gracias por esta lectura bíblica al Señor. Gracias Padre por toda tu palabra, gracias porque toda es buena, toda es útil y podemos aprender, Señor, seguir siendo enseñados por ti para ser edificados, recordar, Señor, que en todo este proceso de vida, que puede ser largo, y algunas veces podemos pensar que hay tardanza en ti, tú estás, Señor, teniendo el control, tus planes son perfectos, y tú, Señor, darás todo lo necesario para la vida de cada uno. Oramos que así sea, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, Señor les bendiga. Muchas gracias. Chao, chao.